Bajó la mirada al monitor y echó un vistazo al reloj de la esquina inferior derecha de la pantalla. Las 6:30 de la tarde. El departamento de compras de Argon Pharma se estaba vaciando poco a poco, pero ella tenía que quedarse al menos una hora para ultimar un contrato con un proveedor de reactivos. La suma de $3.400.000 exigía especial atención a los detalles. Se frotó las sienes y bebió un sorbo de café frío. En una mesa cercana, Brianna estaba haciendo la maleta, preparándose para volver a casa. ¿Otra vez tarde?, preguntó, poniéndose un abrigo ligero. Randall no estaría descontento, ¿verdad? Paige arrugó ligeramente la nariz. Últimamente, las preguntas de sus compañeros sobre su marido la hacían sentir extrañamente incómoda, como si estuviera defendiendo a alguien a quien en realidad no quería defender. Esta noche también se queda hasta tarde, mintió. ¿Algún problema con una nueva línea de producción? Brianna asintió y se despidió. Paige volvió al contrato, intentando concentrarse en la redacción legal. En algún lugar de su mente, un reloj invisible hacía tic-tac. Randall siempre cenaba a las 7 en punto, y si no tenía tiempo para cocinar, se convertía en una excusa para otra conversación sobre sus prioridades. Su teléfono vibró, un mensaje de su marido. No te olvides de cenar con los Morgan a las 8. Cómprate una camisa nueva de camino. La azul de la última reunión se está quedando vieja. Paige se quedó mirando la pantalla, sintiendo que una oleada de irritación subía por su interior. ¿Qué otros Morgan? ¿Qué camisa? ¿Y por qué se enteraba ahora? Abrió el calendario de su teléfono. Efectivamente, había una cena programada para esta noche con Thomas Morgan, el jefe del departamento donde trabajaba Randall y su esposa. Randall había marcado la reunión en el calendario que compartían hacía 2 días, pero no le había dicho ni una palabra. Típico, planeaba algo, esperaba que ella lo organizara y luego la acusaba de falta de atención si no se daba cuenta de los planes. Paige respiró hondo y empezó a recoger sus papeles. El contrato tendría que estar terminado mañana por la mañana. Cerró el correo, apagó el ordenador y se levantó de la mesa, sintiendo la tensión en la espalda tras un largo día de trabajo. El aparcamiento, medio vacío, la recibió con una fresca brisa primaveral. Paige se subió a su Ford plateado aparcado en la esquina más alejada y cerró los ojos un momento, ordenando sus pensamientos. Tenía que parar en el centro comercial, comprar una camisa de la que había oído hablar por primera vez, volver a casa, asearse y sonreír a unos desconocidos durante la cena. Otra noche en el guión de Randall. El viaje de vuelta a casa duró casi 40 minutos, debido al tráfico a la salida de la ciudad. Schomberg era una ciudad pequeña pero en rápido crecimiento, con los típicos problemas provincianos americanos. Su casa estaba en uno de los nuevos barrios de las afueras, donde las calles de césped bien cortado y casas idénticas de 2 plantas parecían sacadas de una revista rural. Randall ya estaba en casa cuando ella aparcó en la entrada. Estaba de pie junto a la ventana del salón, hablando por teléfono, y Paige pudo deducir por sus gestos que la conversación era animada. Probablemente estaba discutiendo otro problema de producción con uno de sus colegas o, más probablemente, quejándose de la incompetencia de sus superiores. «Hola», dijo ella entrando en casa y quitándose los zapatos. «Lo siento, había un atasco». Randall le quitó el teléfono de la oreja y tapó el altavoz con la palma de la mano. «¿Dónde está la camisa?», preguntó en lugar de saludar, dirigiéndole una mirada crítica. «No he tenido tiempo de pasarme», replicó Paige, sintiendo que la irritación crecía en su interior. «Podrías haberme avisado con más de 2 horas de antelación». «Lo marqué en mi calendario anteayer», replicó él. «Es que no estás mirando, siempre lo haces». Volvió a la conversación telefónica, dándole la espalda. «Sí, Tom, lo siento». «¿Y las cifras trimestrales?». Paige subió al dormitorio, luchando contra el impulso de dar un portazo. En lugar de eso, la cerró en silencio y apoyó la espalda en la fría madera. ¿En qué momento su relación se había convertido en esto? Una serie interminable de desajustes con las expectativas del otro, de recriminaciones silenciosas y de irritación reprimida. 5 años atrás, cuando se casaron, todo parecía tan prometedor. Randall era un ambicioso ingeniero recién ascendido. Ella, una prometedora especialista en adquisiciones con una buena formación. Se habían comprado la casa a crédito.
Habían planeado un futuro juntos. ¿Y ahora? Ahora mismo ni siquiera tenía energía para luchar. Paige abrió el armario y empezó a revisar su ropa, buscando un conjunto adecuado para la cena. El vestido azul marino que se había puesto para la fiesta de empresa de Navidad le serviría. Era lo bastante elegante para un restaurante, pero no demasiado llamativo para una conversación informal. A Randall probablemente le disgustaría la falta de una camisa nueva, pero ese ya no era su problema. Se duchó, se secó y se peinó, se maquilló, todo con el piloto automático, con los movimientos que había practicado a lo largo de los años. El espejo reflejaba a una atractiva mujer de 32 años con ojos cansados. Paige intentó sonreír a su reflejo, pero la sonrisa le salió forzada. Randall llamó a la puerta del baño. ¿Vienes pronto? Nos quedan 20 minutos y el restaurante está a 15 minutos en coche. Ya salgo, dijo ella mientras se daba los últimos retoques de maquillaje. Cuando salió, Randall le dirigió una mirada apreciativa. Es un vestido viejo, dijo con un deje de decepción en la voz. Solo me lo puse una vez, para un acto de empresa, se defendió Paige. Los Morgan no lo habían visto. Randall se encogió de hombros, indicando que no importaba, pero ella sabía que él recordaría aquel momento, y lo recordaría si hacía falta. Así era como funcionaba su sistema. Cada incumplimiento de sus expectativas quedaba registrado y se utilizaba más tarde como prueba de su irresponsabilidad o falta de atención. «Gran noche la de hoy», dijo bajando las escaleras delante de ella. Tom insinuó que la empresa iba a reestructurarse y que yo podría conseguir el puesto de jefe de proyecto. No hables demasiado de tu trabajo. No le gusta que las mujeres se centren demasiado en sus carreras. Paige se mordió el labio para no contestar. Su trabajo, en el que gestionaba contratos multimillonarios, requería tanta competencia y responsabilidad como el puesto de Randall. Pero para él, su carrera siempre había sido secundaria, accesoria a la suya. «De acuerdo», dijo ella secamente. «Me callaré y sonreiré». «Bien», asintió Randall sin notar el sarcasmo en su voz. Se quedaron en silencio en el coche. Randall encendió la radio, como solía hacer cuando quería evitar hablar. Paige miró por la ventanilla las casas que pasaban flotando. La primavera se había adelantado este año y los árboles ya estaban cubiertos de un verde tierno. Por un segundo deseó estar en algún lugar del parque. Sola, solo para respirar y pensar. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para sí misma? El Launder era uno de los restaurantes más prestigiosos de Schomberg, con luz tenue, manteles blancos y camareros educados que se deslizaban entre las mesas como sombras. Tom Morgan y su esposa Janice ya les esperaban tomando un aperitivo. «Aquí llegan los Knox», exclamó Tom, levantándose para estrecharles la mano. «Randall, me alegro de verte». Y la encantadora Paige, tan encantadora como siempre. Paige sonrió y le estrechó la mano. Tom era el típico directivo medio, un hombre de mediana edad, seguro de sí mismo, con una cuidada cabellera gris en las sienes y una opinión ligeramente exagerada de su propia importancia. Su esposa Janice, una rubia menuda de sonrisa profesional, parecía una prolongación de él, bien peinada, cara, desafiantemente feliz. La velada transcurrió según el guión habitual. Los hombres hablaban de trabajo y perspectivas. Las mujeres de la última recaudación de fondos y de las reformas de la casa de campo de los Morgan. Paige mantenía la conversación en piloto automático, insertando comentarios y preguntas pertinentes, mostrando un interés que en realidad no sentía. «¿Y tú, Paige, sigues en Argon Pharma?», preguntó Janice, pinchando un trozo de ensalada con el tenedor. «Sí, en compras», respondió Paige. «Hace poco cerré un importante acuerdo con proveedores de Europa». «Qué interesante», dijo Janice sin interés en la voz. «¿Y los niños? ¿Planea tener alguno pronto?» Por el rabillo del ojo, Paige vio que Randall se ponía tenso. El tema de los hijos era un punto delicado. Ella quería esperar a que su carrera se estabilizara. Él insistía en que ya era hora. «Por ahora estoy centrada en mi carrera», respondió ella con diplomacia. «Pero en el futuro, por supuesto, pensamos hacerlo». «No tardes demasiado», dijo Janice con complicidad. «A partir de los 30, las probabilidades disminuyen drásticamente». Paige asintió, tragándose el comentario de que aún solo tenía 32 años y era muy consciente de su aparato reproductor.
En lugar de eso, sonrió y preguntó por los hijos de Janice, sabiendo que era una forma segura de animar la conversación. El postre estaba a punto de terminar cuando su teléfono vibró en el bolso. Paige no solía contestar durante la cena, pero el número era desconocido y su intuición le decía que podía ser importante. «Disculpe», dijo levantándose de la mesa. «Voy a retroceder un momento». El vestíbulo del restaurante estaba tranquilo y fresco. Paige contestó al teléfono esperando oír la voz de alguien de los proveedores o tal vez de un compañero de trabajo. «¿Paige Hamblin?», preguntó una voz femenina con un ligero acento. «Sí, soy yo. Me llamo Emily Conrad. Soy la secretaria de su padre, Glenn Hamblin». La voz era profesionalmente tranquila, pero con un deje de tensión. «Lo siento, pero el señor Hamblin ha sufrido hoy un infarto. Ahora está en el Hospital San Lucas, en cuidados intensivos. Los médicos dicen que la situación es crítica». Paige sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se apoyó en la pared, intentando comprender lo que oía. «¿Qué? ¿Qué dicen los médicos?», preguntó, apenas reconociendo su propia voz. «Están haciendo todo lo que pueden, pero aconsejan a la familia que venga lo antes posible». La voz de Emily se tornó compasiva. «Lo siento mucho, señorita Hamblin». «Me iré enseguida», contestó Paige, dando por terminada la conversación. Volvió a la mesa tambaleándose. Randall se estaba riendo de algún chiste que había hecho Tom, pero cuando vio la expresión de la cara de ella, vaciló. «¿Qué te pasa?», preguntó con una pizca de irritación en la voz, como si ella hubiera perturbado el idilio de la velada. «Mi padre», dijo Paige en voz baja, «ha sufrido un infarto. Está en cuidados intensivos. Tengo que ir». «¿Ahora mismo?», preguntó Randall con incredulidad. «Acabamos de pedir el postre». Paige lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Su padre probablemente se estaba muriendo en ese mismo instante, ¿y él estaba preocupado por el postre? «Sí, ahora mismo», respondió ella con firmeza. «Llamaré a un taxi». «No hace falta», intervino Tom. «Por supuesto, todos lo entendemos. La familia es lo primero. Randall, lleva a tu mujer al hospital, y Janice y yo pagaremos la cuenta». Randall se esforzó por ocultar su decepción, pero asintió. «Claro, gracias por tu comprensión, Tom». Se volvió hacia Paige. «Vamos». En el coche, Randall permaneció en silencio durante los primeros minutos, concentrado mientras salía del aparcamiento del restaurante. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, dijo: «¿Te das cuenta de que esta era la noche más importante para mi carrera? Tom prácticamente me estaba ofreciendo un puesto en un nuevo proyecto». «Mi padre se está muriendo», respondió Paige con frialdad. «Siento que interfiriera en tus planes profesionales». «No me refería a eso», se defendió Randall. «Es que se suponía que esta iba a ser nuestra noche. Nos estábamos preparando». «Os estabais preparando», corrigió Paige. «Me he enterado hace 2 horas». Randall giró bruscamente el volante, incorporándose al otro carril. «Lo he marcado en mi calendario. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?» «Es que no miras. Siempre estás en las nubes con tus contratos y tus números». Paige no contestó. Se quedó mirando por la ventana las luces de la ciudad y pensó en su padre. No habían estado muy unidos en los últimos años. Los negocios habían ocupado todo su tiempo, y desde que su madre se había marchado, su relación se había vuelto aún más tensa. Pero siempre la había apoyado, especialmente en su educación. «Aprende, Paige», le había dicho. «Nunca dependas de un hombre, sé independiente». Lo irónico era que, a pesar de su buen trabajo y su independencia económica, seguía atrapada en una dependencia emocional de Randall. ¿Cuándo había empezado? Quizá cuando le dejó elegir dónde vivirían, o cuando aceptó posponer un viaje de ensueño a Europa por los planes profesionales de él. Clínica San Lucas, le recordó a Randall, dándose cuenta de que se estaba equivocando de camino. «Lo sé», le espetó. «Es que hay un atasco y estoy dando un rodeo». Paige cerró los ojos e intentó concentrarse en su respiración. No era el momento de pelear. Lo único que importaba ahora era su padre. Todo lo demás podía esperar. La recepción del Hospital San Lucas recibió a Paige con frías luces fluorescentes y olor a desinfectante. La enfermera de recepción los dirigió a la UCI de la 3ª planta con compasión profesional. Paige se dirigió al ascensor, sintiéndose extrañamente alejada de la realidad,
como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una escena de una película y no su vida. «Te espero aquí», dijo Randall, deteniéndose junto a la máquina de café del vestíbulo. De todos modos, solo dejaban entrar en la UCI a los familiares cercanos. Paige asintió, sin sentirse con fuerzas para discutir o insistir en su presencia. Tal vez fuera mejor así. Podría estar a solas con su padre, sin tener que suavizar la tensión que siempre surgía entre Randall y Glenn. La UCI estaba al final de un largo pasillo. El médico, un hombre de mediana edad, con ojos cansados y barba cuidada, la recibió en la entrada. «¿Señorita Hamblin?», preguntó tendiéndole la mano. «Soy el doctor Peterson. Hemos hablado de usted con su padre hace unas horas». «¿Cómo se encuentra?», preguntó Paige, estrechando la fría palma del doctor. El doctor Peterson suspiró y sacudió ligeramente la cabeza. «Su estado es crítico. Infarto masivo de miocardio, graves daños en el músculo cardíaco. Estamos haciendo todo lo posible, pero tiene que estar preparada para lo peor». Se quedó callado un segundo. «Tu padre está consciente pero muy débil. Intenta no cansarlo». Paige asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre había pensado que su padre era indestructible, un hombre alto y robusto, de voz fuerte y convicciones firmes. La idea de que pudiera perderlo le parecía absurda, irreal. «¿Podría verle?», preguntó. «Por supuesto», asintió el médico. «Habitación 208, al final del pasillo». Paige caminó despacio por el pasillo, mirando los números de las puertas. 204, 206. Se detuvo un segundo ante la puerta 208, reuniendo fuerzas. Respiró hondo, exhaló y entró. La habitación era pequeña, pero sorprendentemente luminosa para tratarse de un hospital. Junto a la ventana había una cama individual, llena de cables y tubos de equipos médicos. En la silla de al lado había una mujer mayor que Paige reconoció. Martha, el ama de llaves de su padre desde hacía mucho tiempo. Al ver a Paige, Martha se levantó y la abrazó en silencio. «Te estaba esperando», susurró. «Iré a por café y os dejaré a solas». Paige se acercó a la cama con cautela. Su padre parecía más pequeño de lo que recordaba. Demacrado, pálido, con sombras azuladas bajo los ojos. Su pelo, antes espeso y oscuro, ahora parecía gris a la fría luz del hospital. «¿Papá?», Zrenie llamó en voz baja, sentándose en el borde de la silla que Martha acababa de dejar libre. Glenn abrió los ojos lentamente. Miró a Paige desenfocadamente durante unos segundos, luego sus ojos se aclararon y sonrió débilmente. «Paige», dijo con voz ronca, «¿has venido?» «Claro que me corrí», respondió ella, cogiéndole la mano con suavidad. La piel de su padre era tan fina y seca como el pergamino. «En cuanto me enteré». Glenn intentó levantarse, pero Paige lo retuvo con suavidad. «Quédate quieto», dijo ella. «Tienes que conservar tus fuerzas». Su padre asintió débilmente y se recostó contra las almohadas. Permanecieron en silencio durante varios minutos. El silencio solo lo rompían los pitidos del monitor cardíaco y las voces apagadas de las enfermeras en el pasillo. «Siento haberte estropeado la velada», dijo Glenn con una leve risita. «Sé que probablemente tenías planes». «Nada importante», mintió Paige. «Solo cenar». Volvió a pensar en Randall, que la esperaba abajo. Se preguntó si seguiría enfadado. Seguro que sí. En su mente ya se estaba preparando para su reprimenda de camino a casa. Pero eso no importaba ahora. «¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad?», preguntó. «Podrías haber llamado». Glenn suspiró. Sus ojos se cerraron como por la fatiga, pero al cabo de un momento volvió a mirar a su hija. «Llevo aquí una semana. Quería resolver las cosas antes de molestarte. Supongo que calculé mal mis energías». Aquellas palabras eran tan típicas de su padre. Siempre en control, siempre manejando las cosas él mismo, nunca mostrando debilidad. Paige recordaba cómo, después de que su madre se marchara cuando ella solo tenía 13 años, él les había prohibido llorar a los dos. «Las lágrimas no pueden evitarlo», había dicho, aunque a veces se encerraba en su estudio y permanecía sentado allí durante horas en completo silencio. «Deberías haber telefoneado», le reprochó ella con dulzura. «Habría venido, te habría ayudado». «Tú tienes tu propia vida», replicó Glenn. «No quería entrometerme».
Paige negó con la cabeza. Era ese rasgo de su padre, su deseo de no ser una carga, de manejar las cosas por sí mismo, lo que había creado distancia entre ellos después de que ella se casara y se mudara. Nunca llamaba para charlar, nunca compartía sus problemas ni sus planes. Todas sus conversaciones de los últimos años habían sido breves, formales, llenas de frases generales. ¿Cómo está tu marido?, preguntó Glenn como si hubiera leído su mente. ¿Randall? Randall, se corrigió Paige. Está bien. Está esperando abajo. Su padre rió débilmente, pero no dijo nada. Nunca había criticado abiertamente a Randall, pero Paige sabía que desaprobaba su elección. Una vez, después de una cena especialmente tensa, Glenn le había dicho: «Habla demasiado de sí mismo y te escucha muy poco». Era lo más parecido a una crítica que había pronunciado nunca. El recuerdo desencadenó otro recuerdo para Paige, el de ella y su padre viajando para ver universidades antes de matricularse. Ella había querido estudiar arte, pero Glenn había insistido en una carrera más práctica. «El arte no da de comer, Paige», le había dicho, mostrándole estadísticas sobre el empleo de los licenciados. Al final llegaron a un acuerdo. Administración de empresas con cursos adicionales de diseño. ¿Recuerdas cuando fuimos a esa universidad en Vermont?, me preguntó de la nada. Y nos quedamos atrapados en una tormenta de nieve a la vuelta. Glenn sonrió y por un momento se le iluminó la cara, pareciéndose al padre fuerte y seguro que ella recordaba de su infancia. 13 horas en un motel de carretera, asintió. Una comida horrible y un televisor con solo 3 canales. Jugamos a las cartas toda la noche, continuó Paige, sonriendo al recordarlo. Y contaste historias sobre tus primeros vuelos. Antes de que Glenn pusiera en marcha su empresa de transportes, había trabajado como camionero, viajando por todo el país. Rara vez hablaba de aquella época, pero aquella noche, atrapados en una ventisca, fue como si se conocieran de nuevo. Papá hablaba de las ciudades que había visto, de la gente que había conocido en la carretera, de cómo había ahorrado para comprar su primer camión para su propio negocio. Fue una buena noche, dijo Glenn en voz baja. Una de las mejores. Paige sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué había tan pocas noches así? ¿Por qué ambos se habían vuelto tan retraídos desde que su madre se marchó, tan centrados en las cosas prácticas y cotidianas de la vida, olvidando lo que significaba ser una familia? «Me alegro de que eligieras esa universidad», dijo Glenn de repente. «Te dio una buena educación. Eres buena, Paige. No te lo he dicho con suficiente frecuencia, pero estoy orgulloso de ti». Las lágrimas que Paige había estado intentando contener fluían ahora libremente por sus mejillas. Nunca había oído palabras así de su padre. Siempre había sido tacaño con los elogios, creía que un trabajo bien hecho hablaba por sí solo y no necesitaba cumplidos. «Gracias, papá», susurró, apretándole la mano con más fuerza. Glenn cerró los ojos y durante unos segundos Paige temió que se hubiera desmayado. Pero entonces volvió a hablar, aunque su voz era aún más baja. «En mi despacho, en la caja fuerte detrás del cuadro, los documentos están allí. Emily conoce el código. Tienes que cogerlos cuando...». No terminó la frase, pero Paige sabía lo que quería decir. «No digas eso», objetó ella. «No te pasará nada. Aún tendremos tiempo de hablar de negocios». Glenn negó débilmente con la cabeza. «Sé cuándo se acaba el juego», dijo con una leve sonrisa. «Siempre lo he sabido. Es lo que me ayudó en los negocios, la capacidad de salir a tiempo de una mala situación». Paige quiso objetar, decir que no debía rendirse, que los médicos estaban haciendo todo lo que podían. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Nunca había podido discutir con su padre. Su lógica siempre le había parecido tan impecable, su confianza tan inquebrantable. De repente, el pulsómetro emitió un sonido agudo y la línea de la pantalla cambió. Glenn le apretó la mano con una fuerza inesperada y abrió mucho los ojos. «¿Papá?», gritó temerosa Paige, levantándose de un salto de la silla. Una enfermera y un médico entraron corriendo en la habitación y apartaron a Paige de la cama. Los minutos siguientes fueron una sucesión caótica de acciones. Alguien la sacó al pasillo. Luego cerraron las ventanas de la habitación. Las órdenes del médico y el pitido de los equipos médicos llegaban desde la puerta.
Debieron de pasar 20 minutos antes de que el doctor Peterson saliera de la habitación. Su rostro parecía demacrado y las sombras del cansancio persistían bajo sus ojos. «Lo siento, señorita Hamblin», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos, pero el corazón de su padre estaba demasiado dañado». Paige oyó sus palabras, pero era como si vinieran de muy lejos, a través del agua. Asintió, incapaz de decir una palabra. «Puedes despedirte de él si quieres», añadió el médico. «Y luego hay que rellenar unos papeles». Paige volvió a asentir y entró lentamente en la habitación. Glenn estaba tumbado en la cama y por primera vez en toda la noche, su rostro parecía tranquilo, relajado. Sin el ruido de los monitores ni el ajetreo del personal de enfermería, había un extraño y rotundo silencio en la habitación. Se acercó a la cama y cogió suavemente la mano de su padre, que se estaba enfriando. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche corrían ahora libremente por sus mejillas, goteando sobre la sábana blanca del hospital. «Adiós, papá», susurró. «Gracias por todo». El papeleo duró una hora más o menos. Paige se movía como un sueño, firmando papeles, respondiendo preguntas, dando los contactos de la funeraria con la que trabajaba su padre. Finalmente, con una carpeta de papeles en la mano, bajó al vestíbulo de la clínica. Randall estaba sentado en un rincón, ensimismado con su teléfono. Cuando vio a Paige, se levantó y se acercó a ella. «Por fin», dijo en lugar de saludarla. «Creía que ibas a pasar la noche allí». Paige lo miró sin comprender. «Está muerto», dijo con voz incolora. «Mi padre ha muerto». El rostro de Randall cambió. Algo que parecía simpatía, pero que fue rápidamente sustituido por irritación. «Lo siento», dijo en un tono menos pesaroso que impaciente. «Pero es tarde y mañana tengo que trabajar. Deberíamos irnos a casa». Paige no tenía fuerzas para discutir. Siguió en silencio a su marido hasta la salida, sintiendo un extraño vacío en su interior. Randall se detuvo en la puerta de la clínica, atendiendo el teléfono. Paige le oyó explicar a alguien que se había retrasado por una emergencia familiar y que se aseguraría de terminar su informe mañana. Se quedó mirando el cielo nocturno a través de las puertas de cristal de la clínica. No se veían estrellas, las luces de la ciudad las eclipsaban. En algún lugar, en la infinita negrura del espacio, su padre ya no sentía dolor. Ya no se preocupaba por los negocios, ya no lamentaba las palabras no dichas. Y ella se quedó aquí, sola, con un rotundo vacío en su interior y un hombre que no veía la hora de abandonar el hospital tras la muerte de su padre. Por primera vez desde que había recibido la llamada de la secretaria de su padre, Paige sintió una soledad real y total. No solo la falta de compañía, sino el aislamiento profundo y existencial de alguien rodeado de gente, pero que no está realmente conectado a ella. La mañana del funeral fue sorprendentemente clara. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, pintando rayas de luz en el suelo del dormitorio. Paige yacía con los ojos abiertos, inmóvil, observando cómo las motas de polvo bailaban bajo aquellos rayos. No había dormido mucho la noche anterior, ya que su mente se negaba a apagarse, recordando una y otra vez los últimos momentos con su padre, sus palabras, el repentino vacío que se había creado en su vida con su muerte. Randall ya estaba levantado y duchándose en el cuarto de baño contiguo. Paige oía el sonido del agua y su suave ronroneo. Siempre tarareaba en la ducha, normalmente alguna canción pop de la radio. Esta cotidianidad, esta normalidad de la mañana, le producía una extraña sensación de irrealidad. ¿Cómo podían seguir igual las cosas cuando su mundo había dado un vuelco? Con un esfuerzo, se levantó. El vestido negro que había comprado hacía 2 días en una cara boutique del centro de Schomberg colgaba de la puerta del armario. Estricto, elegante, impersonal. El atuendo perfecto para una hija que entierra a su padre. Junto al vestido había unos zapatos negros de tacón bajo y unas finas medias. Randall salió del cuarto de baño con una toalla enrollada en la cintura. «Buenos días», dijo, dirigiéndose al armario y sacando su traje azul marino. «Ya estás levantada. Bien, tenemos que salir dentro de 1 hora para no llegar tarde». Paige asintió, sin fuerzas para responder. Apenas habían hablado en los 3 días transcurridos desde la muerte de su padre. Randall se había ido a trabajar por la mañana temprano y había vuelto tarde,
mientras que ella había estado ocupada organizando el funeral, reuniéndose con los abogados y los socios de su padre, ordenando el papeleo. Existían en paralelo, en la misma casa, pero en mundos distintos. No entiendo por qué la ceremonia es tan temprano, continuó Randall poniéndose la camisa. Las 10 de la mañana es una hora intempestiva. Mucha gente tiene que ausentarse del trabajo. Mi padre siempre madrugaba, replicó Paige en voz baja. Pensaba que la mañana era el mejor momento para hacer cosas importantes. Randall se encogió de hombros como si aquella explicación no le satisficiera, pero no discutió. Siguió vistiéndose, y Paige recogió sus cosas en silencio y se dirigió al cuarto de baño. La ducha caliente le devolvió un poco la cordura, lavando los restos de su noche de insomnio. Al limpiarse, notó en el espejo las ojeras que ni el mejor corrector podía ocultar. El desayuno transcurrió en silencio. Randall miraba las noticias en su teléfono, comentando de vez en cuando algún informe bursátil o algún acontecimiento político. Paige bebió café solo, incapaz de saborearlo, y se obligó a comer una tostada, su primera comida en 24 horas. «Deberías comer bien», dijo Randall todavía al teléfono. «Va a ser un día muy largo». Paige permaneció en silencio. Le molestaba aquella ostentosa preocupación que no tenía detrás ninguna comprensión o simpatía real. Randall decía las palabras adecuadas, hacía los gestos correctos, pero todo parecía mecánico, ensayado, como si estuviera interpretando el papel de marido afectuoso sin ninguna emoción real detrás. Llegaron al coche a las 9 en punto. Randall se puso al volante y Paige se sentó en el asiento del copiloto, ajustándose los pliegues del vestido. Iba a ser un día cálido, la temperatura ya había alcanzado los 16 grados y el cielo estaba despejado. Un tiempo inapropiadamente hermoso para un acontecimiento tan sombrío. «¿A qué hora es el velatorio?», preguntó Randall, saliendo a la carretera principal. «A las 12 en punto», contestó Paige. «En el restaurante Lakeview. He reservado una sala para 30 personas». «¿30?», preguntó Randall sorprendido. «¿Estás segura de que vendrá tanta gente?». Paige sintió que le subía una oleada de irritación por dentro. Por supuesto, Randall no podía dejar pasar la oportunidad de recalcar los pocos amigos que tenía su padre. «Vendrán sus socios», respondió secamente, «y antiguos empleados de la empresa. Y sí, también algunos amigos». Randall asintió, pero en su rostro se veía claramente que no estaba convencido. Pasaron el resto del trayecto en silencio. La funeraria estaba junto al cementerio, un gran edificio victoriano rodeado de viejos robles. Cuando llegaron, ya había varios coches aparcados. La ceremonia de despedida estaba prevista para las 10. Pero Paige había pedido a los organizadores que la dejaran llegar antes para poder estar a solas con su padre antes de que llegaran los demás. Randall la siguió a regañadientes hasta la fresca penumbra de la funeraria. El ataúd estaba en el centro de la espaciosa sala, rodeado de flores y coronas. Paige se acercó lentamente, sintiendo que le temblaban las piernas. Glenn parecía tranquilo. Los expertos habían hecho un buen trabajo ocultando los signos de enfermedad y fatiga. Con su traje oscuro y el pelo bien peinado, parecía estar durmiendo. Paige le tocó la mano con cautela, fría e inmóvil, tan distinta de la que había sostenido hacía 3 días. «Esperaré fuera», dijo Randall en voz baja, claramente incómodo. «Avísame cuando estés lista». Paige no respondió, sumida en sus pensamientos y recuerdos. Solo cuando la puerta se cerró, tras Randall se permitió llorar. En silencio. Contenida, como habría llorado su padre si alguna vez se hubiera permitido semejante debilidad. A las 10 en punto, la sala empezó a llenarse de gente. Acudieron los antiguos colegas de papá. Hombres con trajes estrictos y algunas mujeres con vestidos oscuros. Una pareja de ancianos, vecinos de Glenn en su casa de campo. Varios empresarios con los que había hecho negocios en los últimos años. Emily, su secretaria, con un modesto traje negro y los ojos enrojecidos por las lágrimas. La ceremonia fue breve y discreta, exactamente como Glenn hubiera querido. El sacerdote, que apenas conocía al difunto, pronunció las habituales palabras de consuelo. Uno de los viejos amigos de su padre, Bertram Caulfield, compartió algunos recuerdos de su trabajo juntos. Paige agradeció que nadie esperara que hablara.
No estaba segura de poder decir una palabra sin que se le escapara. Randall estaba a su lado, cogiéndole la mano con la mezcla justa de apoyo y tristeza en el rostro. El marido perfecto, un pilar de fortaleza en un momento de necesidad. Desde fuera debían de parecer una pareja modélica atravesando juntos una pérdida. Solo Paige sabía lo falsa que era esa imagen. Después de la ceremonia, el ataúd fue transportado al cementerio para su entierro. El día era cada vez más caluroso. El sol se elevaba en lo alto del cielo, haciendo que la gente vestida de oscuro sudara y se secara furtivamente la frente con pañuelos. Paige permaneció junto a la tumba recién cavada, observando cómo el ataúd se hundía lentamente en la tierra. Le parecía que una parte de sí misma se iba con su padre. La parte que aún era una niña, que buscaba aprobación, que esperaba protección, que esperaba que la guiaran. Cuando echaron el último puñado de tierra sobre la tumba, la gente empezó a dispersarse lentamente. Mucha gente se acercó a Paige para darle el pésame, decirle que su padre había sido un hombre maravilloso, un socio fiable, un hombre de negocios con principios. Ella asentía y daba las gracias sin escuchar ni la mitad de lo que le decían, estrechando mecánicamente las manos extendidas. Restaurante Lakeview, dentro de media hora, le recordó Randall en voz baja cuando los últimos clientes se hubieron marchado. Deberíamos ponernos en marcha si no queremos llegar tarde. Paige asintió y lanzando una última mirada a la tumba de su padre, se dirigió al coche. Sentía un extraño vacío en su interior, no el dolor agudo de la pérdida que había esperado, sino más bien un entumecimiento, como si algunas de sus emociones hubieran quedado enterradas con su padre. El restaurante Lakeview estaba situado a orillas de un pequeño lago a 5 kilómetros de la ciudad. Paige lo había elegido porque a su padre le encantaba el lugar. Habían cenado allí varias veces cuando ella había ido a visitarlo en los últimos años. Las ventanas panorámicas daban al lago, llenando la habitación de luz y creando una sensación de amplitud. Cuando llegaron, la mayoría de los invitados ya se habían reunido. Los camareros servían bebidas y aperitivos, y la música clásica sonaba suavemente. Bach, el compositor favorito de su padre. Paige se detuvo en la puerta, sintiendo de pronto la irrealidad de lo que estaba ocurriendo. Toda aquella gente vestida de oscuro, hablando en voz baja, bebiendo vino. Parecía una cena de negocios, no la despedida de un hombre que se había ido. Paige, querida, se le acercó una mujer mayor, de pelo corto y canoso y ojos azules y penetrantes. Soy Judith Ellison. No estoy segura de que me recuerdes. Paige recordaba vagamente aquel rostro de su infancia, la mujer que a veces acudía a su casa para hablar de papeles con su padre. Claro que me acuerdo, mintió estrechando la mano tendida. Trabajaste con tu padre. Durante más de 20 años, asintió Judith. He sido su contable desde que se fundó la empresa, y era, me atrevería a decir, su amiga. Randall, de pie junto a Paige, tosió con delicadeza. Creo que voy a tomar algo, dijo. Os dejo para que habléis. Judith le dirigió una mirada en la que Paige vio algo parecido a la desaprobación. ¿Tu marido?, preguntó mientras Randall retrocedía. Glenn le había hablado de él. Por el tono de Judith estaba claro que las historias de su padre no eran nada halagadoras. Paige sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza de que los de fuera pudieran ver los problemas de su matrimonio y alivio de no ser la única que los notaba. Sí, Randall, confirmó. Llevamos casados 5 años. Judith asintió, pero no dijo nada. En lugar de eso, cogió a Paige del brazo y la llevó a una mesa junto a la ventana, lejos del grupo principal de invitados. Quería hablar contigo a solas, dijo cuando estuvieron sentadas. Sobre tu padre. Hay cosas que necesitas saber. Paige se puso tensa, a la espera de alguna revelación desagradable, tal vez sobre los problemas de negocios de su padre o sobre su salud, que él podría haber callado. Glenn era un hombre muy orgulloso, comenzó Judith. Nunca pedía ayuda y rara vez hablaba de sus sentimientos. Pero te quería mucho, Paige. Más que a nada en el mundo. Eso no era ninguna novedad. Paige sabía que su padre la quería, aunque no lo dijera abiertamente. Pero había algo en la voz de Judith que la hizo escuchar con más atención. Los últimos años los dedicó a ayudar a los demás, continuó Judith. ¿Sabías que creó un fondo de becas para niños desfavorecidos?
15 estudiantes pudieron ir a la universidad gracias a él. Paige negó lentamente con la cabeza. Su padre nunca lo mencionaba en sus escasas conversaciones. No quería que nadie lo supiera, explicó Judith, como si leyera su mente. Pensaba que la caridad debía ser anónima. Si esperas gratitud, no es caridad, es autopromoción, solía decir. Paige trató de conciliar esta imagen del benefactor secreto con el padre pragmático y a veces severo que conocía. Glenn siempre había sido generoso, pero en un sentido muy práctico. Le había pagado los estudios y le había ayudado a pagar la entrada de la casa cuando ella y Randall se casaron. Pero la idea de que gastara dinero en ayudar a desconocidos le parecía inesperada. También coleccionaba viejos discos de vinilo, continuó Judith con una leve sonrisa. Sobre todo de jazz, tenía toda una habitación llena de estanterías repletas de discos. Solía encenderlos cuando trabajábamos hasta tarde en los informes trimestrales. Este detalle también era nuevo para Paige. Sabía que a su padre le encantaba la música, pero nunca había visto su colección ni le había oído hablar de jazz. ¿Por qué nunca me habló de ello?, preguntó, sintiéndose extrañamente ofendida. Nos veíamos unas cuantas veces al año, hablábamos por teléfono. Glenn era un hombre complicado, dijo Judith en voz baja. Después de la marcha de tu madre, fue como si se encerrara en sí mismo, como si construyera un muro alrededor de su vida privada. Tardé años en reconocer al verdadero Glenn detrás de ese muro. Un hombre amable, apasionado y a veces muy divertido. Paige sintió una punzada de celos. ¿Así que esta mujer, su socia, conocía a su padre mejor que ella? ¿Vía aspectos de su personalidad que nunca había mostrado a su propia hija? Tiene un regalo para ti, dijo Judith, abriendo su pequeño bolso y sacando un sobre. Dijo que te avisara si le ocurría algo. Paige cogió el sobre con manos temblorosas. Pesaba más de lo que parecía. Tal vez había algo más que un simple trozo de papel dentro. Su nombre estaba escrito en el sobre con la letra de su padre, nítida y afilada, tan decidida como él. Unos minutos después, Paige vio que Randall charlaba animadamente con Jeffrey Burke, uno de los principales inversores de la empresa de su padre. Incluso desde la distancia, se dio cuenta de que la conversación era tensa. Randall gesticulaba enérgicamente y Burke parecía desconcertado. Al acercarse, oyó la voz de su marido. Una fortuna considerable, según tengo entendido. Y ahora que Paige es la única heredera. Paige sintió que el color le inundaba la cara. Randall había hablado de la herencia de su padre en el funeral como si se tratara de una reunión de negocios y no de un día de luto. Randall, lo interrumpió ella bruscamente. ¿Puedo hablar contigo un momento? Su marido se volvió con una expresión de ligera irritación en el rostro, pero rápidamente la sustituyó por una sonrisa cortés. Por supuesto, querida, dijo. Lo siento, Jeffrey, seguiremos con esto más tarde. Burke asintió con evidente alivio y se alejó a toda prisa. Paige agarró a Randall por el codo y se lo llevó a un lado, hacia la salida del aparcamiento, donde nadie podía oírlos. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó ella, conteniendo a duras penas su ira. ¿Hablando de la herencia de mi padre el día de su funeral? Solo estaba manteniendo una conversación trivial, se defendió Randall. Burke preguntó por los negocios de la empresa. ¿Y decidiste ilustrarle sobre la fortuna de mi padre? Paige no daba crédito a lo que oía. Es inapropiado, Randall. Inapropiado. ¿Inapropiado? Randall sonrió. Es en lo único que piensa todo el mundo aquí, Paige. ¿Quién se queda con la empresa, los inmuebles, las inversiones? Yo soy más honesto que los demás. El rostro de Randall se contorsionó, y antes de que Paige pudiera reaccionar, giró en redondo y la abofeteó. El golpe fue inesperado y lo bastante fuerte como para hacerla tambalear. No te atrevas a hablarme así, siseó, y menos en público. Paige se quedó inmóvil, apretándose la mejilla ardiendo con la palma de la mano. Randall nunca le había levantado la mano. Jamás. El shock fue tan intenso que no pudo articular palabra. Me voy, dijo Randall sacando las llaves del coche. Cuando aprendas a respetar a tu marido, llámame y te recogeré. Se dio la vuelta y caminó enérgicamente hacia su coche. Un minuto después, Paige oyó el rugido del motor y el Ford plateado salió del aparcamiento, dejándola sola y aturdida en la puerta del restaurante. Sin darse cuenta de lo que hacía,
Paige se alejó del restaurante por el camino que llevaba al cementerio. Le ardía la mejilla, le zumbaban los oídos y solo tenía un pensamiento en la cabeza. Huir, esconderse, estar sola. El cementerio estaba vacío, todos los visitantes se habían marchado. Paige caminó lentamente entre las hileras de lápidas hasta llegar a la tumba fresca de su padre. El montículo de tierra aún no se había asentado y sobre él estaban las flores dejadas tras la ceremonia. Se arrodilló sin importarle manchar su caro vestido negro. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día corrían ahora libremente por su rostro, mezclándose con las gotas de sangre de su labio partido. «Papá», susurró, «¿qué voy a hacer?». Solo ahora, en ese momento de absoluta soledad e impotencia, Paige se dio cuenta de lo perdida que se sentía. Su padre había muerto. Su marido la había golpeado y abandonado en el cementerio. Su vida, que parecía tan próspera desde fuera, se resquebrajaba, se desmoronaba. Y sin embargo, junto con la desesperación, un extraño sentimiento comenzó a agitarse en algún lugar profundo de su interior, algo parecido al alivio. Era como si la bofetada de Randall le hubiera arrancado la venda de los ojos, haciéndole ver lo que se había negado a ver todos estos años. Su matrimonio no era feliz, su marido no había sido cariñoso, y por primera vez en mucho tiempo se permitió admitirlo. Paige se sentó en el frío banco junto a la tumba de su padre mientras los últimos rayos de sol empezaban a desaparecer por el horizonte. El cementerio se hundía en el crepúsculo, las sombras de los monumentos se alargaban y la fresca brisa primaveral calaba su fino vestido negro hasta los huesos. No sentía frío. Un huracán de emociones se desataba en su interior, mezclando dolor, ira, miedo y un extraño e inesperado alivio. Estaba anocheciendo cuando Paige sacó por fin el teléfono del bolso. 6 llamadas perdidas de Judith y ninguna de Randall. Aquello no la sorprendió, pero seguía punzándole dolorosamente en algún lugar de su interior. En el momento en que su marido la golpeó y se marchó, dejándola sola en el cementerio el día del funeral de su padre, algo entre ellos por fin se había roto. Algo que probablemente se había estado sosteniendo con honor durante los últimos años. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación de taxis y pidió un coche. Tras anotar la dirección de su casa como destino, Paige se lo pensó un segundo. ¿Realmente quería volver allí? ¿Y si Randall ya estaba en casa? ¿Y si seguía furioso? Pero no tenía muchas opciones. Todas sus pertenencias, sus papeles, su vida misma, estaban en aquella casa. Además, algo le decía que Randall no volvería esta noche. Era demasiado demostrativo por su parte marcharse. El taxi llegó 15 minutos después, no mucho tiempo para estar sola en un cementerio desierto. El conductor, un hombre mayor de ojos amables, miró inquisitivamente su vestido negro y su rostro manchado de lágrimas, pero no preguntó nada. Paige lo agradeció, pues no estaba segura de poder explicar por qué estaba sola en el cementerio a esas horas de la noche. ¿Un día largo?, fue lo único que preguntó el conductor al salir de la calzada. Mucho, respondió Paige en voz baja, mirando por la ventanilla las oscuras siluetas de los árboles que pasaban a su lado. No volvieron a hablar. Paige miró las luces de Schomberg, a la gente que se apresuraba a volver a casa después del trabajo, los escaparates de las tiendas y las ventanas de los pisos, donde la vida seguía su curso habitual. Su propia vida en los últimos 3 días se había convertido en un sueño surrealista del que no había escapatoria. Cuando el taxi llegó a la casa, Paige se sintió aliviada al ver que el coche de Randall no estaba en la entrada. Después de pagar al conductor, subió lentamente los escalones del porche, abrió la puerta y entró en la casa oscura y vacía. Sin encender la luz del pasillo, Paige entró en el salón y se tumbó en el sofá. Solo ahora, en la seguridad de su propio hogar, se permitió comprender plenamente lo que había sucedido. Randall la había golpeado. Le había dado tal bofetada que le había partido el labio. Y luego la había dejado sola, sin coche, a kilómetros de casa. El día del funeral de su padre. El contacto con su labio era doloroso. El pequeño corte aún sangraba. Paige se levantó y fue al baño a inspeccionar el daño. En el espejo la miraba una desconocida. Una mujer pálida con los ojos manchados de lágrimas, el pelo revuelto y la mejilla hinchada con un pequeño corte en el labio inferior. Era la primera vez que Randall le tendía la mano,
Pero Paige comprendió con fría claridad que no sería la última si se quedaba con él. Tras lavarse los restos de sangre y rímel, Paige se puso la ropa de casa y regresó al salón. La casa que antes le había parecido tan acogedora, ahora parecía ajena y fría. Miró los muebles perfectamente combinados, los cojines de diseño, los cuadros enmarcados en caoba, y no sintió más que vacío. La mayoría de las cosas las elegía Randall o el diseñador que había contratado. Rara vez se tenían en cuenta sus gustos y preferencias. En la nevera había una botella de vino blanco. Paige se sirvió un vaso y volvió al sofá. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación. Quedarse con Randall después de esta noche era impensable, pero la perspectiva de divorciarse, mudarse y empezar una nueva vida era igual de aterradora. Su padre siempre le había dicho que basara las decisiones importantes en hechos, no en emociones. Haz una lista, Paige, le decía, los pros y los contras, y la decisión será obvia. Paige sonrió a pesar del dolor en el labio. Incluso ahora, cuando su padre no estaba cerca, podía oír su voz, sentir su presencia. Cogió un cuaderno del escritorio y empezó a escribir. Los contras de casarse con Randall: comportamiento controlador, críticas, falta de apoyo, falta de respeto por su carrera, maltrato físico. La lista era larga, y con cada punto Paige se daba cuenta cada vez más claramente de lo infelices que habían sido todos estos años. Los pros. Los pros eran más difíciles de encontrar. Estabilidad. ¿Pero a qué precio? ¿Un hogar juntos? ¿Qué nunca fue realmente su hogar? ¿Estado civil? ¿Una construcción social anticuada que su marido utilizaba como herramienta de control? Al terminar la lista, Paige dejó a un lado el bloc de notas y bebió un sorbo de vino. La solución parecía obvia. Pero entonces, ¿por qué el miedo le atenazaba el corazón ante la idea de dejar a Randall? ¿Por qué la perspectiva de empezar de nuevo a los 32 años le parecía tan desalentadora? El miedo es mal consejero, Paige, volvió a oír la voz de su padre. Pero tampoco puedes ignorarlo. El miedo es un instinto de autoconservación que a veces adopta formas extrañas. Tal vez, pensó Paige mientras terminaba su vino, su miedo no era a su nueva vida, sino a la reacción de Randall. No era el tipo de hombre que aceptaría con calma la decisión de divorcio de su mujer. Se resistiría, manipularía, amenazaría. Podría llegar a ser peligroso. Ese pensamiento la hizo reflexionar. Si realmente quería marcharse, y lo quería, ahora estaba claro como el agua, debía proceder con cuidado y reflexión. Hacer un plan, asegurarse a sí misma, sus finanzas, su futuro. Lo primero que hizo Paige fue comprobar sus cuentas bancarias conjuntas a través de la aplicación móvil. Como esperaba, Randall ya había retirado una cantidad considerable, probablemente por si ella intentaba bloquear las tarjetas. La cuenta de ahorros conjunta seguía intacta, pero Paige sabía que era cuestión de tiempo. Sin pensárselo más, cambió las contraseñas de todas las cuentas en línea a las que tenía acceso. Cuentas bancarias, de inversión y de servicios públicos. Era una medida temporal. Randall podría recuperar el acceso poniéndose en contacto con el banco en persona. Pero le daba una pequeña ventaja. Mañana, decidió Paige, se pondría en contacto con un abogado. Preferiblemente uno especializado en procesos de divorcio. Pero antes necesitaba el consejo de alguien en quien pudiera confiar, alguien que comprendiera su situación. Paige volvió a pensar en Judith Ellison. Esa mujer conocía a su padre mejor que nadie, había sido su confidente y amiga. Si alguien podía darle un buen consejo ahora mismo, esa era Judith. Con ese pensamiento en mente, Paige se dirigió finalmente al dormitorio. La cama que había compartido con Randall durante los últimos 5 años le parecía ahora enorme y extraña, pero el cansancio era más fuerte que el resentimiento, y con la cabeza apenas rozando la almohada, Paige se sumió en un sueño profundo y agitado. La mañana la recibió con la brillante luz del sol y el sonido de un mensaje entrante. Randall. Paige se tomó su tiempo para revisar el teléfono. Primero la ducha, luego el café. No fue hasta que estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de expreso cargado cuando por fin abrió el mensaje. He pasado la noche en casa de Kevin. Tenemos que hablar como adultos. Estaré en casa a las 6. Intenta estar tranquila para entonces.
Paige releyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. Ni una palabra de disculpa por la bofetada, ni una pizca de remordimiento por dejarla sola en el cementerio. En su lugar, un tono condescendiente y la instrucción de calmarse, como si ella fuera la culpable de lo ocurrido. Aquel mensaje, quizá más que ninguna otra cosa, reforzó su determinación. Randall no cambiaría. No se daría cuenta de sus errores. No mejoraría. Y ella no tenía por qué soportarlo ni un día más. Decidida a terminar su café, Paige marcó el número que Judith había dejado ayer. Para su sorpresa, la mujer contestó tras la primera señal. Paige, cariño. La voz de Judith sonaba preocupada. Estaba muy preocupada. Te vi salir con Randall y luego no volviste. Te llamé varias veces. Lo siento, contestó Paige. Ayer fue un día difícil. Judith, necesito tu consejo. ¿Podemos vernos hoy? Por supuesto, contestó Judith sin dudarlo. Ven a mi despacho cuando puedas. Hoy solo tengo una cita a las 10, el resto del tiempo estoy libre. Paige anotó la dirección y prometió estar allí a las 11. Cuando terminó de hablar, se preparó rápidamente, eligiendo un traje estricto en lugar de su habitual atuendo más informal. Hoy tenía que parecer segura y serena, aunque por dentro se sintiera rota y asustada. El despacho de Judith estaba en un edificio antiguo, pero bien restaurado, en el centro de negocios de Schomberg. Allison Consulting ocupaba toda la tercera planta. Una sala espaciosa con ventanas panorámicas y un mobiliario moderno pero acogedor. Paige, pasa, la recibió Judith en la recepción y la condujo a su despacho privado. ¿Café? ¿Té? Café, si me permite, respondió Paige, hundiéndose en el mullido sillón frente al escritorio de Judith. Solo cuando la secretaria hubo traído 2 tazas de café y cerrado la puerta tras de sí, Judith dijo por fin lo que evidentemente la había estado molestando desde que Paige había entrado en el despacho. ¿Qué te ha pasado en el labio? Paige se tocó el corte que había intentado disimular con maquillaje. Al parecer, no con mucho éxito. Randall, respondió ella con sencillez, y eso fue suficiente. Judith asintió lentamente, como si confirmara algunas de sus sospechas. A tu padre le preocupaba, dijo en voz baja. No por el maltrato físico en concreto, sino por el carácter de tu marido. Sobre cómo te controla, cómo devalúa tus logros, cómo te aísla poco a poco de amigos y familiares. Paige sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto que su padre lo veía. Siempre era observador, siempre se daba cuenta de cosas que los demás pasaban por alto. Y sin embargo, permanecía en silencio, respetando sus decisiones, su autonomía, aunque no estuviera de acuerdo con ellas. Ayer me pegó en el aparcamiento del restaurante, dijo Paige, decidiendo que ahora era necesaria una sinceridad total. Y luego se marchó, dejándome sola. Me quedé en el cementerio hasta que oscureció y llamé a un taxi. Judith sacudió la cabeza, con una mezcla de enfado y compasión. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. Dejarlo, respondió Paige con firmeza. Divorciarme. Empezar una nueva vida. Pero necesito consejo. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. No sé por dónde empezar. Judith dejó la taza y se enderezó en la silla, pasando instantáneamente de amiga comprensiva a consejera profesional. Lo primero y más importante es tu seguridad, dijo. Si Randall ya se ha vuelto físicamente violento, las cosas podrían deteriorarse rápidamente, sobre todo cuando se dé cuenta de que vas en serio con lo de irte. Paige asintió. Ella misma había estado pensando en eso anoche. Me mandó un mensaje diciendo que llegaría a casa a las 6. Quiere que hablemos como adultos. No te aconsejo que lo veas a solas, dijo Judith con firmeza. No cuando acabas de decidir divorciarte de él. Intentará manipularte, intimidarte e incluso amenazarte. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Paige. No puedo simplemente no volver a casa. Sí que puedes, dijo Judith. Y quizá eso es lo que deberías hacer. Al menos durante un par de días, hasta que hayamos consultado a un abogado y elaborado una estrategia. Cogió el teléfono y marcó un número rápidamente. Emily, soy Judith. ¿Podrías comprobar si Nathaniel está libre esta tarde? Asesoramiento de divorcio urgente. Sí, para la hija de Glenn. Gracias. Nathaniel Rose es el mejor abogado de familia en Schomberg.
Ha trabajado con tu padre en varios casos. Puede ayudarte con la parte legal. Paige asintió con gratitud, sintiendo que la determinación crecía en su interior. No estaba sola, tenía apoyo. Hay gente que puede ayudarla. ¿Y la herencia de su padre?, preguntó, recordando el sobre que Judith le había dado ayer. Randall estaba muy interesado en ese asunto. Probablemente contaba con alguna parte. ¿Habías abierto ya el sobre?, preguntó Judith, y cuando Paige negó con la cabeza, añadió: quizá ahora sería un buen momento. Paige sacó de su bolso el sobre ligeramente arrugado que Judith le había dado ayer. Su nombre, escrito con la letra firme de su padre, la miraba con reproche. ¿Por qué no lo había abierto todavía? Abriendo el sobre con cuidado, Paige encontró dentro una carta y una pequeña llave. Desplegó el papel y empezó a leer. Querida Paige, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. Espero que no estés demasiado disgustada. Al fin y al cabo, he vivido una vida buena y plena, aunque puede que no siempre haya sido la clase de padre que te merecías. Te escribo esta carta para explicarte algunas de las decisiones que he tomado con respecto a mi herencia. Como ya sabes por mis abogados, la mayor parte de mi herencia es para ti, mi única hija y la persona más importante de mi vida. Sin embargo, he hecho una estipulación en mi testamento. Solo tendrás pleno control de todos los bienes si no estás casada con Randall Knox en el momento de mi muerte, o si inicias los trámites de divorcio en el plazo de un mes desde mi fallecimiento. Por favor, no tome esto como un intento de controlar su vida desde la tumba. Acabo de ver cómo te afecta este hombre, cómo apaga poco a poco tu luz, tu independencia, tu alegría de vivir. Y no puedo permitir que el dinero que he ganado con mi duro trabajo vaya a parar a él para que lo utilice como una herramienta más para controlarte. La llave que encontrarás en el sobre abre una caja de seguridad del primer Banco Nacional de Schomberg. Contiene documentos que pueden serte útiles si decides abandonar a Randall, así como algunos objetos personales que me gustaría que tuvieras. Decidas lo que decidas, que sepas que te quiero y siempre te querré. Y creo que eres lo suficientemente fuerte para tomar la decisión correcta para ti. Con amor, tu padre. Paige terminó la carta y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Así que su padre lo entendía todo. Vio lo que ella misma se había negado a reconocer durante años. E incluso muerto, había encontrado la forma de apoyarla, de ayudarla a liberarse. Lo sabía, susurró Paige, mirando a Judith. Durante todo este tiempo, supo cómo era Randall en realidad. Judith asintió suavemente. Glenn era un hombre muy observador, dijo. Y te quería mucho. Esa cláusula del testamento es su forma de darte independencia económica si decides dejar a tu marido. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Paige, aferrando la pequeña llave en la mano. Una, elige reunirte con Nathaniel para conocer tus opciones legales, contestó Judith. La segunda, decidir dónde pasarás los próximos días hasta que tengamos un plan de acción completo. Paige se lo pensó un momento. Tenía unos cuantos amigos a los que teóricamente podía recurrir, pero los años de matrimonio con Randall habían debilitado muchos lazos. Además, esta sería la primera dirección donde la buscaría. «Podrías quedarte en mi casa», sugirió Judith, como si leyera su mente. «Tengo una casa grande, y la habitación de invitados siempre está preparada para recibir visitas. Y a Randall no se le ocurriría buscarte allí». Paige miró agradecida a la mujer que tenía enfrente. Una persona a la que apenas conocía hacía 2 días, pero que ahora le ofrecía más apoyo que su propio marido en todos sus años de matrimonio. «Gracias», dijo sinceramente. «No sé cómo agradecerte todo esto». «No me lo agradezcas», respondió Judith en voz baja. «Sé fuerte, como tu padre quería que fueras. Como siempre has sido, aunque a veces lo hayas olvidado». El teléfono de la mesa de Judith sonó, interrumpiendo la conversación. «¿Sí?», contestó ella. «Estupendo, gracias, Emily». Volviéndose hacia Paige, añadió: «Nathaniel puede vernos dentro de 1 hora. Podemos tomar otro café y hablar de lo que quieras preguntarle». Paige asintió, sintiendo que la tensión que la atenazaba desde la bofetada de Randall empezaba a liberarse. Por primera vez en mucho tiempo, no veía un futuro vago y aterrador, sino pasos concretos, un plan de acción, un camino hacia la libertad.
y aunque no iba a ser un camino fácil, estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Todo saldrá bien, dijo Judith, como si percibiera su estado de ánimo. No será rápido, no será fácil, pero al final todo irá bien. Y por primera vez en días, Paige sintió que realmente lo creía. 3 semanas más tarde, Paige estaba de pie junto a la ventana del salón, observando cómo el jardinero recortaba los setos a lo largo del camino de entrada. El sol de la mañana inundaba de luz la habitación, jugando con las paredes recién pintadas de color azul marino, el primer cambio que había hecho en el interior desde que Randall se había marchado. Antes, las paredes eran de un beige apagado, neutro y presentable, como había insistido su marido. Ahora, cada vez que Paige entraba en el salón, sentía que el espacio parecía suspirar de alivio con ella. Las últimas 3 semanas habían sido a la vez las más duras y las más liberadoras de su vida. Después de consultar con el abogado Nathaniel Rose, había pasado 2 días en casa de Judith, reuniendo fuerzas y planeando sus próximos pasos. Y entonces, en contra de los temores de Judith, volvió a casa. No a casa de Randall, sino a la suya propia. Una casa que había pagado tanto como su marido. Una casa que había amueblado, aunque estuviera sujeta a los gustos de otras personas. Un espacio que tenía todo el derecho a considerar suyo. La respuesta de Randall había sido predecible. Primero rabia y amenazas, luego intentos de manipular la culpa y, finalmente, cuando nada funcionó, fría alienación. Cogió algunas de sus pertenencias y se mudó con un colega, Kevin, anunciando a todos los conocidos mutuos que Paige estaba sufriendo un ataque de nervios tras la muerte de su padre, y que tenía que darle espacio. Durante la primera semana, la llamó o le envió mensajes de texto todos los días. Primero le exigió que hablara como un adulto, luego la amenazó con quitarle la casa, y después, cambiando de táctica, le habló de lo mucho que la echaba de menos y de que estaba dispuesto a perdonar sus rabietas. Paige no respondió a estos mensajes siguiendo el consejo de Nathaniel. Toda comunicación solo a través de abogados, sin contactos personales que Randall pudiera utilizar para manipular o intimidar. Los papeles del divorcio se presentaron al tercer día del funeral de Glenn. Cuando Randall recibió la notificación, corrió a la casa, aporreando la puerta durante casi una hora, intentando entablar conversación. Paige estaba sentada en el dormitorio del segundo piso, escuchando los ruidos del piso de abajo, con el teléfono en la mano, dispuesta a llamar a la policía si él intentaba derribar la puerta. Él no lo hizo, probablemente al darse cuenta de que tal acto solo confirmaría sus acusaciones de violencia doméstica y empeoraría su posición en los tribunales. Apartándose de la ventana, Paige cruzó el salón hasta la mesa donde estaban las carpetas de documentos que le habían entregado los abogados de su padre. Cada día se tomaba su tiempo para revisar al menos uno, sumergiéndose poco a poco en los detalles de los negocios de Glenn, conociéndolo mejor a través de los contratos que firmaba, las decisiones que tomaba, la gente con la que trabajaba. Se sintió especialmente conmovida por la carpeta de documentos sobre el fondo de becas que Judith había mencionado. En efecto, su padre había destinado cada año importantes sumas a la educación de niños de familias con pocos recursos, y lo había hecho de forma anónima, a través de una cadena de fideicomisos creados específicamente para ese fin. Allí Paige también encontró cartas de agradecimiento de algunos estudiantes que, sin conocer el nombre del benefactor, escribían a la fundación sobre cómo la beca había cambiado sus vidas. El teléfono de Paige sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era el número de su supervisor. «Buenos días, Robert», respondió ella, enderezándose automáticamente como si él pudiera verla a través del teléfono. «Paige, me alegro de haberte encontrado». La voz de Robert sonaba tan alegre como siempre. «¿Tienes un minuto para hablar?» «Claro». Paige se sentó en el borde del sofá, dispuesta a hablar. «Sé que el último mes no ha sido fácil para ti», empezó Robert. «Has sufrido la pérdida de tu padre y entiendo que estés atravesando algunos cambios en tu vida personal». Paige se puso tensa. ¿Cómo sabía Robert lo de su divorcio? Ella no lo anunciaba en el trabajo, prefería reservarse sus problemas personales. «No te preocupes», añadió Robert, como si percibiera su tensión. «Randall no ha hablado directamente conmigo, si es eso lo que te preocupa. Es que Schomberg es un pueblo pequeño y los rumores corren rápido». Paige se relajó.
Claro que la gente habla. La repentina ruptura de una pareja que parecía ejemplar no podía pasar desapercibida. Agradezco tu sensibilidad, Robert, dijo ella. Sí, estoy pasando por un momento difícil en mi vida, pero no afecta a mi trabajo. No lo dudaba, le aseguró Robert. De hecho, por eso te llamo. El Consejo de Administración ha revisado tu trabajo en el último contrato con los proveedores europeos. Has ahorrado a la empresa casi $1.000.000, Paige. Es impresionante. Solo hacía mi trabajo, respondió modestamente, aunque sintió el calor del reconocimiento en su interior. Y haciéndolo de forma excelente, recalcó Robert. Tanto que queremos ofrecerte el puesto de subdirectora de compras. Es un ascenso considerable, Paige, con el correspondiente aumento de sueldo y primas. Paige se quedó muda por un momento. Siempre había sido buena en su trabajo, pero un ascenso a subdirectora era más de lo que esperaba, sobre todo ahora que su vida estaba dando un vuelco. Ya, no sé qué decir, Robert, admitió con sinceridad. Esto es inesperado. Di que sí, se rió Robert. Te lo mereces, Paige. Y si estás preocupada por si podrás hacer frente a tus nuevas responsabilidades en tu situación actual, no lo estés. Todos podemos ver lo profesional y serena que eres, a pesar de tus dificultades personales. Gracias por su confianza, contestó Paige, con lágrimas de gratitud en la garganta. Acepto encantada la oferta. Estupendo, exclamó Robert. Pásate por mi despacho el lunes para discutir los detalles. Y, Paige, felicidades. Te lo mereces de verdad. Al terminar la conversación, Paige se quedó inmóvil durante unos minutos, dándose cuenta de lo que había ocurrido. Subdirectora de compras, un puesto con el que soñaba en secreto, pero que no creía alcanzable a corto plazo. Randall siempre había menospreciado su carrera, calificando su trabajo de bonito pasatiempo e insinuando que algún día tendría que dejarlo por su familia y sus hijos. Ahora no solo había conservado el trabajo, sino que lo había llevado al siguiente nivel, demostrando su valor para la empresa y para sí misma. Guardó el teléfono y decidió celebrar la noticia con una cena especial. No sola en casa, sino en un buen restaurante, con una copa de vino y la oportunidad de saborear su propio logro. Había hecho una reserva en el Carlton, un restaurante del centro de la ciudad conocido por su excelente comida y su ambiente discreto y elegante. Aquella noche, vestida con un slip dress azul marino y zapatos de tacón alto, Paige se sentía más segura de sí misma que en años. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, dejando al descubierto un rostro casi libre de la bofetada de Randall. Se había maquillado ligeramente para acentuar los ojos y los pómulos, y por primera vez en mucho tiempo se miró al espejo con auténtico placer. El Carlton estaba medio lleno, el ambiente perfecto para una cena relajada. El maitre acompañó a Paige a una mesa junto a la ventana y le ofreció el menú y la carta de vinos. Pidió una copa de Chardonnay y una ensalada especial como aperitivo y decidió que ya elegiría el plato principal más tarde. El restaurante se iba llenando poco a poco, creando un agradable ruido de fondo de conversaciones en voz baja y música suave. Paige dio un sorbo a su vino, disfrutando del momento de calma y orgullo por sus logros. Lo había conseguido. Había sobrevivido a la muerte de su padre. Había encontrado fuerzas para romper una relación enfermiza y había conseguido un ascenso en el trabajo. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante. El proceso de divorcio acababa de empezar y Randall probablemente no se rendiría sin luchar. Pero ahora, en este momento, se sentía fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por un ruido repentino en la entrada del restaurante. Al girarse, Paige vio a un grupo de hombres que acababan de entrar en el local. Randall estaba entre ellos. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle más deprisa. Llevaba casi 3 semanas sin verlo, comunicándose solo a través de abogados, y no estaba preparada en absoluto para conocerlo en persona. Randall aún no había reparado en ella, absorto en una conversación con sus colegas. Paige evaluó rápidamente la situación. Su mesa estaba en un rincón, relativamente discreta. Si permanecía callada y no llamaba la atención, él podría pasar de largo sin fijarse en ella. Pero la suerte no estaba de su lado. Mientras el grupo cruzaba la sala hacia su mesa, Randall giró la cabeza y se encontró con su mirada.
Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro, seguida de una extraña sonrisa, no cálida ni amistosa, sino calculadora, como si viera una oportunidad que estaba a punto de aprovechar. Paige se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Una parte de ella quería pagar inmediatamente e irse, evitando una conversación desagradable. Pero la otra parte, la más fuerte y decidida, se negaba a echarse atrás. Era su noche, su fiesta. No iba a dejar que Randall la arruinara. Para su sorpresa, Randall dijo algo a sus colegas y se dirigió directamente a su mesa. Paige se enderezó, preparándose para un enfrentamiento. Paige, Randall se detuvo junto a su mesa, sonriendo con aquella sonrisa falsa que ahora reconocía tan claramente. ¡Qué sorpresa! Estás preciosa. Gracias, respondió ella secamente, sin ofrecerle asiento. Preferiría seguir cenando solo, si no te importa. Randall ignoró su insinuación y se hundió en la silla de enfrente. Pensé que podríamos hablar, dijo bajando la voz. Sin abogados, como dos adultos que habían pasado 5 años de su vida juntos. Toda comunicación es a través de abogados, Randall, replicó Paige con firmeza. Es lo mejor para los dos. ¿Mejor? Randall sonrió. ¿Mejor para quién, Paige? ¿Para los abogados que ganan dinero con nuestro divorcio? ¿Para los columnistas de cotilleos que discuten el fracaso de nuestro matrimonio mientras tomamos una taza de café? Paige bebió un sorbo de vino, intentando mantener la calma. Es mejor para mí, respondió simplemente. Y eso fue suficiente. La sonrisa de Randall se tensó. ¿No crees que tienes prisa? Preguntó. Tu padre acaba de morir. Estás en un estado vulnerable. Tomas decisiones por emoción. Mi decisión no tiene nada que ver con la emoción, lo interrumpió Paige. Es el resultado de un análisis sobrio de nuestra relación durante los últimos 5 años. Una relación en la que has controlado todos mis movimientos, has devaluado mis logros y finalmente me has puesto la mano encima. Estás exagerando, dijo Randall. Fue solo una bofetada, en el calor del momento. Ya me he disculpado por ello. No, no lo has hecho, dijo Paige con calma, ni una sola vez. Pero aunque lo hubiera hecho, no habría cambiado nada. Nuestro matrimonio fue un error, Randall. Estoy compensando ese error. El rostro de Randall se contorsionó de ira por un momento, pero enseguida se recompuso, recordando que estaban en un lugar público. Escucha, dijo, inclinándose más hacia él. Sé que no he sido el marido perfecto, pero podemos arreglarlo. Acudir a un terapeuta matrimonial, hablar más, encontrar soluciones de compromiso. ¿Por qué? Me preguntó Paige directamente. ¿Por qué quieres salvar un matrimonio que obviamente no nos hace felices a ninguno de los dos? Randall se quedó callado, claramente sin esperar una pregunta tan directa. Paige pudo ver varias emociones parpadeando en sus ojos. Irritación, cálculo, incluso miedo. «Porque te quiero», dijo al fin, pero sonó poco convincente, incluso para él. «No, no me quieres», dijo Paige en voz baja. «Te encanta la idea que tienes de mí. Una esposa obediente y cómoda que te mantiene como un hombre de éxito. Pero a la verdadera yo, con mis deseos, mis ambiciones, mis opiniones, nunca me has amado». Randall la miró durante unos segundos con expresión indescifrable y luego cambió el tono, volviéndose más serio. «Muy bien, dejemos a un lado el sentimentalismo», dijo. «Has recibido la herencia de tu padre y crees que puedes prescindir de mí. Pero olvidas que la mitad de todo lo que tenemos, incluida la casa, me pertenece por ley. Y no voy a renunciar a lo que es mío». «No esperaría que lo hicieras», replicó Paige con calma. «Todo se dividirá equitativamente, como dice la ley. La casa, los coches, las facturas, todo lo adquirido durante el matrimonio. Pero la herencia de mi padre no tiene nada que ver contigo». «No estés tan seguro de eso», sonrió Randall, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «En algunos estados, una herencia se considera bienes gananciales a menos que esté protegida por disposiciones especiales. Menos mal que mi padre pensó en eso». Paige se permitió una leve sonrisa al ver cómo cambiaba la cara de Randall. Su testamento estaba impecablemente redactado, teniendo en cuenta todas las lagunas posibles. «No recibirás ni un céntimo de su dinero, Randall». Era un golpe bajo, y Paige lo sabía. Randall siempre había estado obsesionado con el dinero,
el estatus, las posesiones materiales. La idea de que la cuantiosa herencia de Glenn se le escapara completamente de las manos le resultaba insoportable. ¿Crees que te vas a salir con la tuya?, siseó inclinándose aún más hacia él. Olvidas quién soy y cuáles son mis contactos. Una llamada a Thomas Morgan y se acabó tu carrera en Argon Pharma. Paige sintió que la ira le invadía por dentro, pero la contuvo, manteniendo la compostura. Es interesante que lo menciones, dijo. Esta mañana me han ofrecido el puesto de subdirectora de compras. Un ascenso importante, con el correspondiente aumento de sueldo. Así que amenaza todo lo que quieras, Randall. Ya no te tengo miedo. Randall la miró fijamente, claramente sin esperar aquella respuesta. Su rostro empezó a enrojecer de ira. No puedes hacer esto sin mí, dijo, casi escupiendo las palabras. Eres débil, dependiente, insegura. Siempre lo has sido. Por eso te casaste conmigo. Necesitabas a alguien que tomara decisiones por ti. Quizá fuera cierto hace 5 años, asintió Paige. Pero la gente cambia, Randall. Yo he cambiado. Ya no necesito a nadie que tome decisiones por mí. Hizo una señal al camarero, pidiendo la cuenta. La conversación había terminado, al menos para ella. Pero Randall no iba a rendirse tan fácilmente. Te vas a arrepentir de esto, dijo bajando la voz hasta un susurro amenazador. Haré lo que sea para que este divorcio sea un infierno para ti. Cada sucio secreto, cada error, cada debilidad, lo utilizaré todo contra ti. Paige miró fijamente al hombre que tenía enfrente y se preguntó cómo había podido vivir con él todos estos años sin ver su verdadero rostro. O tal vez lo había visto, pero se negaba a admitirlo. Temerosa de estar sola, temerosa del cambio, temerosa de su propio poder. No tengo secretos, Randall, respondió ella con calma. No hay nada de lo que me avergüence o a lo que tema. Haz lo que quieras. No dejaré que sigas controlando mi vida. El camarero trajo la cuenta y Paige pagó con su tarjeta de crédito, ignorando desafiante los intentos de Randall de continuar la conversación. Cuando ella se levantó, él también lo hizo, agarrándola de la muñeca. Aún no hemos terminado, siseó. Sí, hemos terminado, dijo Paige con firmeza, soltándole la mano. Adiós, Randall. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de los demás clientes pero ignorándolas. A sus espaldas oyó que Randall decía algo, alzando la voz, pero no se volvió. Ese era su problema, no el de ella. Por primera vez en 5 años se sentía verdaderamente libre. Al salir, Paige respiró profundamente el aire fresco del atardecer. El cielo estaba tachonado de estrellas, poco frecuentes en la ciudad debido a la contaminación lumínica, pero especialmente brillantes esta noche, como si celebraran con ella su liberación. En casa, tras haberse puesto ropa de casa cómoda, Paige decidió seguir ordenando los papeles de su padre. Escogió una carpeta que aún no había abierto, una delgada con la palabra personal escrita en el lomo. No eran papeles de negocios, sino notas de Glenn, un cruce entre un diario y unas memorias que, al parecer, había empezado a escribir en los últimos años de su vida. Paige se acomodó en una silla junto a la ventana y empezó a leer. La letra de su padre era tal y como ella la recordaba, nítida, de bordes definidos, despejada, pero el contenido de las notas revelaba una faceta totalmente nueva de su personalidad. Escribía sobre su infancia en una pequeña ciudad, sobre sus sueños de ver mundo, sobre sus primeros años como camionero, cuando cada nueva carretera parecía una aventura, de cómo conoció a su madre en una gasolinera de Iowa. Ella estaba de paso, haciendo autostop, joven e intrépida. De cómo se enamoraron, se casaron y nació Paige. Lo más bonito que me ha pasado nunca, escribió Glenn. También había notas sobre los tiempos difíciles, sobre el crecimiento de su empresa de transportes que le exigía cada vez más tiempo y energía, y sobre cómo se fue alejando de su familia para sumergirse en su trabajo. Sobre la marcha de la madre de Paige, incapaz de soportar la soledad de estar sola con su ocupado marido, sobre su culpa y arrepentimiento, su miedo a perder también a su hija. Nunca fui un padre suficientemente bueno para Paige, escribió. Demasiado centrado en mantenerla económicamente, olvidé lo más importante: estar a su lado, escucharla, apoyarla. Y ahora que ha crecido, no sé cómo reconstruir lo que se perdió.
¿Cómo decirle que es lo mejor que me ha pasado en la vida? Las lágrimas corrían por las mejillas de Paige, pero no eran lágrimas de dolor. Más bien, de liberación, de comprensión, de asumir el pasado. Su padre la había amado, siempre la había amado, solo que no sabía cómo expresarlo, atrapado en sus propias ideas de lo que debía ser un hombre, un padre, un proveedor. Hojeando las páginas, llegó a las entradas sobre Randall. Glenn había escrito sobre sus temores desde el principio de su relación, sobre cómo se había dado cuenta de las señales de advertencia, el deseo de Randall de controlar a Paige, de aislarla de su familia y amigos, de suprimir su independencia, de cómo tenía miedo de expresar sus preocupaciones, de alejar a su hija, de perder los escasos momentos de intimidad que les quedaban. Espero estar equivocado, escribió. Que Randall quiera de verdad a Paige por lo que es, no por la idea de ella que él ha creado. Pero si estoy en lo cierto y un día ve la verdadera cara de su marido, quiero que tenga la oportunidad de irse sin miedo a quedarse sin recursos, sin apoyo. Por eso he cambiado el testamento. He creado fideicomisos que la protejan. No para controlar su vida desde la tumba, sino para darle la libertad